Mi nombre es Sofía Valdés. A los 23 años acababa de graduarme de la universidad con honores después de años de arduo trabajo. Lo que debería haber sido mi momento de mayor orgullo se convirtió en una pesadilla en nuestra cena de celebración. Mi padre hizo tintinear su copa, sonrió esa sonrisa que conocía demasiado bien y anunció a la mesa: «Felicidades, pero ya tienes edad para pagar la renta o irte». Mi madre asintió en silencio a su lado. No tenía ni idea de que había estado planeando este momento durante meses o de que ya era dueña de mi propia casa. La expresión en sus rostros al día siguiente valdría cada peso que había ahorrado. Si estás viendo esto, me encantaría saber de dónde eres. Por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete antes de que nos sumerjamos en cómo convertí el impactante ultimátum de mi familia en la mejor decisión de mi vida. Mientras crecía, parecíamos la perfecta familia mexicana de clase media. Vivíamos en una casa de 4 recámaras en una buena colonia de Querétaro. Mi padre, Roberto, trabajaba como analista de sistemas senior en una empresa de tecnología, mientras que mi madre, Diana, tenía un trabajo de medio tiempo en la biblioteca pública. A mi hermano menor, Javier, y a mí nunca nos faltó de nada. Teníamos vacaciones familiares una vez al año, generalmente a alguna playa de la Riviera Maya. Celebrábamos los cumpleaños con fiestas y la Navidad con montones de regalos. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero cuando cumplí 15 años, las cosas empezaron a cambiar. Papá llegó a casa un día con una expresión tensa en el rostro. Lo habían liquidado. La empresa estaba haciendo un recorte de personal y, a pesar de sus 15 años de servicio, fue uno de los primeros en irse. Mamá aumentó sus horas en la biblioteca, pero su sueldo apenas alcanzaba para el supermercado y mucho menos para la hipoteca. «Es solo temporal», nos aseguró papá en la cena de esa noche. «Pronto encontraré algo mejor». Ese algo mejor nunca llegó. Pasaron los meses y los únicos trabajos que papá pudo encontrar pagaban mucho menos que su puesto anterior. Su orgullo recibió un golpe masivo. Lo oía despierto hasta tarde en la noche, el resplandor de la pantalla del ordenador iluminando su rostro frustrado mientras revisaba las bolsas de trabajo en línea. Mamá empezó a trabajar más horas, pero la tensión financiera era evidente. Los recibos se amontonaban en el mostrador de la cocina. El ambiente alegre de nuestro hogar dio paso gradualmente a la tensión y a discusiones susurradas después de que Javi y yo nos íbamos a la cama. Para cuando cumplí 16 años, supe que necesitaba ayudar. Solicité un trabajo en el supermercado local como cerillita y empacadora después de la escuela y los fines de semana. Mi primer sueldo fue de poco más de $2,000 y se lo entregué con orgullo a mi madre. «Oh, cariño, deberías quedártelo para ti», dijo, pero vi el alivio en sus ojos. «Quiero ayudar, mamá», insistí. «Somos una familia». Lo que comenzó como un gesto de buena voluntad pronto se convirtió en una expectativa. Cuando llegó el recibo de la luz con un aviso de corte, papá me miró directamente. «Sofía, ¿puedes cooperar este mes?» «Solo hasta que me recupere». Al principio no me importó. Tomé más turnos en el supermercado y añadí un trabajo de fin de semana como mesera en un restaurante local. Mis calificaciones sufrieron un poco, pero logré mantener un sólido promedio de 8.5 a pesar de trabajar casi 30 horas a la semana mientras iba a la prepa. Para mi último año, pagaba mi propia ropa, útiles escolares y salidas, además de contribuir con aproximadamente $5,000 al mes a los gastos del hogar. Papá había encontrado un trabajo que pagaba aproximadamente la mitad de su salario anterior, y mamá todavía estaba en la biblioteca. Pero de alguna manera nuestra situación financiera nunca pareció mejorar. Lo que no sabía entonces era que papá había desarrollado una adicción al juego. Se detenía en el casino de camino a casa desde el trabajo, convencido de que podría recuperar lo que habíamos perdido. Mamá me dijo más tarde que lo sabía, pero se sentía impotente para detenerlo. Cada vez él prometía que era la última vez y cada vez regresaba a las máquinas tragamonedas y a las mesas de póker en cuestión de días. Javier, mientras tanto, 3 años menor que yo, nunca pareció notar nuestras dificultades financieras. Estaba protegido de la realidad de nuestra situación. Mientras yo trabajaba turnos dobles, él jugaba videojuegos y salía con amigos.
Cuando pidió la última consola de videojuegos para Navidad, de alguna manera se encontró el dinero. Cuando necesité zapatos nuevos para el trabajo, me los compré yo misma. Tu hermano todavía es joven, decía mamá cuando señalaba la disparidad. Déjalo disfrutar de su juventud. Así que lo hice. Trabajé, estudié y ayudé a mantener nuestro hogar a flote. Vi cómo mi padre se volvía cada vez más dependiente de mis ingresos, no como una medida temporal, sino como una solución permanente a sus fracasos. Vi a mi madre aceptar esta nueva normalidad sin cuestionarla, y noté cómo ambos me trataban de manera diferente a Javi, esperando responsabilidades de adulto de mi parte mientras a él le permitían libertades de adolescente. Cuando llegaron los resultados de admisión a la universidad, pude elegir entre varias escuelas gracias a mis buenas calificaciones. Pero la beca completa para la Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ, hizo la decisión simple. No podía abandonar a mi familia financieramente, aunque una parte de mí deseaba desesperadamente escapar. Siempre fuiste la responsable, dijo papá cuando anuncié mi decisión. Lo que quería decir era, siempre fuiste en quien podíamos contar para el dinero. Me mudé a una residencia de estudiantes, pero volvía a casa cada fin de semana para trabajar. Enviaba dinero regularmente para los recibos. Llamaba para ver cómo estaban todos los días. Seguí siendo la hija obediente mientras veía a mis amigos disfrutar de la experiencia universitaria completa. Las invitaciones a fiestas eran rechazadas a favor de turnos adicionales. Los viajes de vacaciones de primavera a la playa estaban fuera de discusión cuando vencía el pago del predial. A lo largo de todo, me dije a mí misma que era temporal. Una vez que me graduara y encontrara un buen trabajo, las cosas mejorarían. Una vez que papá se recuperara, podría concentrarme en mi propia vida. Una vez que las finanzas de nuestra familia se estabilizaran, podría empezar a ahorrar para mi futuro. Pero en el fondo, comenzaba a darme cuenta de una verdad incómoda. Nada iba a cambiar a menos que yo lo cambiara. Se suponía que la universidad era mi boleto a la libertad, pero en cambio, se convirtió en otra obligación que equilibrar. Mi lunes típico comenzaba a las 5 de la mañana. Me despertaba, me duchaba rápidamente y repasaba notas para mi clase de ética empresarial de las 8 a.m., mientras comía una barrita de proteínas. Después de clase, corría a mi trabajo de medio tiempo en el campus, en la oficina de admisiones donde trabajaba de las 10 a.m. a las 2 p.m. Luego, iba a clases de la tarde hasta las 5, una cena rápida y a estudiar hasta la medianoche. Los martes y jueves eran similares con diferentes clases, pero el mismo ritmo agitado. Los fines de semana no ofrecían respiro. Conducía a casa el viernes por la noche y me dirigía directamente al restaurante para el turno de la cena. Los sábados significaban un turno doble en el supermercado y los domingos se dividían entre el turno del brunch, el restaurante y lavar la ropa antes de regresar al campus. Mi compañera de cuarto, Elena, a menudo estaba comenzando su fin de semana cuando yo terminaba el mío. «Sabes que esto no es normal, ¿verdad?», dijo Elena un domingo por la noche mientras yo entraba tropezando a nuestro dormitorio, agotada de mi turno y temiendo las clases del lunes por la mañana. La mayoría de los estudiantes universitarios no pagan los recibos de sus padres. Me encogí de hombros. Necesitan la ayuda. ¿Pero de verdad la necesitan? Tu papá tiene trabajo. Tu mamá trabaja. Tu hermano tiene edad suficiente para trabajar medio tiempo también. ¿Por qué todo recae sobre ti? Sus preguntas me incomodaban porque no tenía buenas respuestas. La verdad era que nunca había cuestionado el acuerdo. Había evolucionado tan gradualmente de ayudar durante una crisis a convertirme en la red de seguridad financiera de la familia. Antes de darme cuenta, estaba pagando el recibo de la luz, el de internet y, a menudo, también la cuenta del supermercado. Van a cortar el internet, me escribía mi madre. Puedes mandar $3,500 para el recibo. El coche de papá necesita reparaciones. Puedes ayudar con los $9,000 del mecánico. Estamos un poco cortos con la hipoteca este mes. Puedes cooperar con $14,000. Cada solicitud venía con la expectativa tácita de que yo cumpliría. Y siempre lo hacía.
Juntaba mis ganancias, comía sopas instantáneas durante una semana y enviaba el dinero a casa. La gratitud expresada se desvanecía rápidamente, reemplazada por la siguiente necesidad urgente. Durante mi segundo año, las solicitudes aumentaron. Ahora enviaba regularmente casi el 70% de mis ganancias a casa. Mis propios gastos se mantenían al mínimo. Compraba libros de texto usados, usaba la misma ropa durante años y nunca comía fuera a menos que estuviera trabajando un turno en el restaurante y me dieran una comida gratis. Fue durante este tiempo que Elena organizó lo que llamó una intervención. Esto tiene que parar, dijo, sentándome una noche. Te estás matando trabajando mientras tu familia se aprovecha de ti. No se están aprovechando, protesté débilmente. Necesitan ayuda. Entonces, ¿por qué tu hermano no ayuda? ¿Por qué tu papá acaba de comprar una televisión nueva? ¿Por qué tu mamá publicó sobre su escapada de fin de semana en las redes sociales? No tenía respuestas. La nueva televisión había aparecido en nuestra sala de estar la misma semana que había enviado dinero para lo que mi padre llamó recibos esenciales. La escapada de fin de semana había ocurrido después de que contribuí a lo que mi madre describió como una situación desesperada con el boile. Necesitas empezar a ahorrar para ti, insistió Elena. Abre una cuenta separada que ellos no conozcan. Aparta algo cada mes, aunque solo sean $500, algo que sea solo para tu futuro. Esa noche, abrí una nueva cuenta de ahorros en un banco diferente. Configuré el depósito directo para que el 20% de mis ganancias fuera directamente a esa cuenta antes de que pudiera tener la tentación de enviarlo a casa. No era mucho al principio, solo $1,000 a la semana, pero era algo que era solo mío. Cuando comenzó mi tercer año, me puse en contacto con una asesora financiera, la licenciada Herrera, a través de un taller del campus. La licenciada Herrera revisó mi situación con preocupación. Has asumido una carga de adulto mientras aún te estás estableciendo, señaló. Este patrón continuará mientras lo permitas. Con su guía comencé a educarme sobre finanzas personales. Aprendí sobre presupuestos, inversiones y la importancia de establecer límites financieros. Creamos un plan para reducir gradualmente mis contribuciones familiares mientras construía mi propia red de seguridad. Tu primera lealtad debe ser contigo misma, me recordó la licenciada Herrera. No puedes ayudar a otros si te estás ahogando. Para mi último año, mi cuenta de ahorros separada había crecido a una suma respetable. Había conseguido una pasantía bien remunerada en una firma de marketing que valoraba mi ética de trabajo y me ofreció un puesto a tiempo completo al graduarme. Por primera vez podía ver un futuro que no estaba definido por las necesidades de mi familia. Fue durante este tiempo que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Con la ayuda de la licenciada Herrera, comencé a buscar casas para empezar en una colonia modesta pero en crecimiento a 20 minutos del campus. Los precios de la vivienda eran razonables y, con mis ahorros, mi excelente historial en el buró de crédito y mi nueva oferta de trabajo, cumplía los requisitos para un crédito hipotecario. Encontré una pequeña casa de 2 recámaras con un patio y un porche delantero. Necesitaba algunos arreglos cosméticos, pero estructuralmente estaba en buen estado. El precio estaba dentro de mi presupuesto, especialmente considerando lo que había estado contribuyendo al hogar de mis padres todos estos años. 3 meses antes de la graduación, firmé las escrituras de la casa en secreto. Solo Elena y la licenciada Herrera lo sabían. Organicé la firma con el notario para que ocurriera durante las vacaciones de primavera, cuando le dije a mi familia que estaba trabajando turnos extra. Firmé los papeles con manos temblorosas, simultáneamente aterrorizada y eufórica por mi audacia. Este es el primer día de tu vida independiente, dijo la licenciada Herrera mientras presenciaba mi firma. Mantuve la casa vacía durante esos 3 meses, visitándola ocasionalmente para sentarme en el suelo de lo que pronto sería mi sala de estar, planeando dónde irían los muebles y cómo la decoraría una vez que pudiera permitírmelo. Pero sobre todo me preparé para la inevitable confrontación que vendría cuando mi familia se enterara de que estaba cortando los lazos financieros. La graduación se acercaba y, con ella, una rendición de cuentas que temía y necesitaba desesperadamente. El día de la graduación amaneció brillante y claro.
Me puse la toga y el birrete en la residencia que había compartido con Elena durante 4 años, con mis emociones hechas un lío de orgullo, ansiedad y anticipación. Hoy se trata de celebrarte a ti, me recordó Elena, mientras me ayudaba a ajustar el birrete. Intenta disfrutarlo sin importar lo que pase después. La ceremonia se llevó a cabo en el patio principal de la universidad, con filas de sillas plegables frente a un escenario decorado con los colores de la escuela. Mientras tomaba mi lugar entre mis compañeros graduados, busqué a mi familia entre la multitud. Eran fáciles de encontrar. Mi madre saludaba con entusiasmo mientras mi padre revisaba su teléfono. Javi parecía aburrido, claramente asistiendo a regañadientes. Cuando me llamaron por mi nombre, crucé el escenario con la cabeza en alto. Sofía Valdés, licenciada en Administración de Empresas, con mención honorífica, anunció el rector. Acepté mi título con un firme apretón de manos, girándome para sonreír al público. En ese momento, mirando el mar de rostros, sentí una oleada de logro que nadie podía disminuir. Este logro era solo mío. Después de la ceremonia, mis padres me encontraron entre la multitud de graduados. Mamá me abrazó con fuerza, mientras papá me daba una palmada en el hombro. Estamos muy orgullosos, dijo mamá, con sus ojos genuinamente cálidos. 4 años pasaron así de rápido, añadió papá. Ahora es hora de unirse al mundo real. Javi me dio un abrazo superficial. ¿Podemos ir a comer? Me muero de hambre. Mis padres habían hecho reservaciones en la Trattoria del Centro, un restaurante italiano de gama media cerca del campus. No era el lugar más elegante de la ciudad, pero era un paso por encima de nuestras opciones habituales para cenar. Mientras nos sentábamos, papá le dijo al mesero de forma ostentosa: «Hoy celebramos la graduación de nuestra hija». «Felicidades», respondió el mesero con una sonrisa. «La primera ronda de bebidas corre por mi cuenta». Papá pidió una botella de vino cara para la mesa. Mamá eligió uno de los platos de pasta más caros. Javi seleccionó un corte de carne que costaba casi $600. Yo elegí un simple pollo a la parmesana, ya calculando cuánto me costaría esta celebración porque, a pesar del gran anuncio de papá sobre invitarme, sabía quién pagaría la cuenta. Durante los aperitivos, la conversación se mantuvo ligera. Mamá preguntó por mis compañeros graduados. Papá preguntó por los oradores de la ceremonia. Y Javi se quejó de haber tenido que sentarse al sol durante 3 horas. Nadie preguntó sobre mis planes de trabajo que venía después. Era como si mi graduación marcara el final de algo en lugar de un comienzo. Cuando llegaron nuestros platos principales, papá se aclaró la garganta y levantó su copa de vino. Un brindis por nuestra graduada. Sofía, no podemos decirte lo orgullosos que estamos de lo que has logrado. Sonreí y levanté mi copa, permitiéndome un momento de conexión genuina. Siempre has sido responsable, continuó papá, siempre pensando primero en la familia. Es una cualidad rara en estos días, cuando tantos jóvenes solo piensan en sí mismos. Mamá asintió de acuerdo, con los ojos llorosos. Pero, dijo papá, cambiando ligeramente de tono, la graduación marca una transición a la plena adultez. Y con la adultez vienen las responsabilidades de adulto. Se me hizo un nudo en el estómago. Sabía lo que venía. Tu madre y yo lo hemos discutido, y creemos que es hora de que empieces a contribuir más formalmente a los gastos del hogar. Casi me atraganto con el vino. ¿Más formalmente? Papá, he estado pagando recibos desde que tenía 16 años. Hizo un gesto despectivo con la mano. Sí, has ayudado aquí y allá. Pero ahora que tendrás un trabajo de verdad, es hora de un acuerdo más estructurado. ¿Aquí y allá? Repetí, incrédula. Pagué todo el recibo de la luz el mes pasado, y el de internet y la mitad de la hipoteca. Eso es todo pasado, dijo papá con firmeza. Estamos hablando del futuro. Ya tienes edad para pagar renta o irte. El ruido del restaurante pareció desvanecerse mientras miraba a mi padre. Su expresión era pragmática, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de dar un ultimátum que ignoraba años de mi apoyo financiero. Creemos que $0.000 al mes es justo, continuó. Además de seguir ayudando con los servicios, por supuesto. Ahora ganarás buen dinero y esto seguirá siendo más barato que conseguir tu propio lugar. Javi se arreó entre dientes.
Bienvenida a la vida adulta, hermanita. Miré a mi madre esperando algún reconocimiento de lo absurdo de esta demanda, pero ella estaba examinando su pasta con atención. A ver si lo entiendo, dije con la voz sorprendentemente firme, a pesar de la ira que crecía dentro de mí. Después de apoyar financieramente a esta familia durante la prepa y la universidad, trabajando en múltiples empleos mientras mantenía un promedio de 9.5. Ahora quieren que les pague $0.000 al mes de renta más los servicios. No seas dramática, Sofía, respondió papá. Te hemos apoyado toda tu vida. Te hemos dado un techo, comida en la mesa. Ahora es tu turno de hacer tu parte. Quería gritar. Quería enumerar cada peso que había contribuido en los últimos 7 años. Quería arrojarle el vino caro a la cara y marcharme. En cambio, respiré hondo y dije, lo pensaré. Eso pareció satisfacerlo. La conversación pasó a los planes de verano de Javi, que aparentemente incluían un viaje por carretera con amigos que mis padres estaban ayudando a financiar. Me senté en silencio, moviendo mi pollo por el plato, sin apetito. Cuando llegó la cuenta, el mesero la colocó frente a mi padre con una sonrisa. De nuevo, felicidades a la graduada. Papá miró la cuenta, luego me la deslizó por la mesa con un guiño. Considera esto tu primer gasto de adulto. 3,200 pesos. Coloqué mi tarjeta de crédito en la cuenta sin comentar, ignorando la sonrisa burlona de Javi y la incómoda mirada de mi madre. El camino a casa fue silencioso. Miré por la ventana, calculando mentalmente cuánto dinero le había dado a mi familia a lo largo de los años y cuánto me quedaba en mi cuenta secreta. Para cuando entramos en la cochera, había tomado mi decisión. Mañana sería el comienzo de mi nueva vida. Estuvieran listos o no. Esa noche no pude dormir. Yacía en mi habitación de la infancia, mirando las estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo que habían estado allí desde que tenía 10 años. La conversación de la cena se repetía en mi mente en un bucle sin fin. El desdén casual por mis años de contribución. El aire de superioridad en la voz de mi padre. El silencio de mi madre. La mirada engreída en el rostro de Javi. 6 meses antes, me había sentado frente a la licenciada Herrera en su pequeña oficina, retorciendo nerviosamente un pañuelo en mis manos. Necesito hacer un cambio, le había dicho, pero tengo miedo de lo que le hará a mi familia. La licenciada Herrera me había mirado con compasión pero con firmeza. Sofía, hemos revisado tus finanzas juntas durante más de un año. ¿Sabes lo que veo? Negué con la cabeza. Veo a alguien que ha contribuido con más de $500,000 a los gastos de su familia mientras asumía deudas estudiantiles y se agotaba trabajando. Veo a padres que han llegado a esperar este apoyo como si fuera su derecho. Y veo un patrón que continuará indefinidamente a menos que lo rompas. Sacó una carpeta que contenía la documentación que habíamos recopilado juntas, estados de cuenta que mostraban transferencias a mis padres, recibos de pagos. Una hoja de cálculo que registraba cada contribución. Tu salario inicial en Impulso Digital será de $35,000 mensuales. Si continúas apoyando a tu familia a los niveles actuales, les darás aproximadamente $25,000 cada mes. Eso es más del 70% de tus ingresos. Cuando lo planteo de esa manera, la situación parecía aún más absurda. ¿Has ahorrado diligentemente a pesar de estas demandas?, continuó la licenciada Herrera. Tienes $280,000 en tu cuenta separada. Eso es suficiente para un enganche en una casa modesta en varias de las colonias que hemos discutido. Ese día habíamos trazado un plan. Continuaría mis contribuciones hasta la graduación para evitar conflictos. Mientras tanto, trabajaría con un agente inmobiliario para encontrar una propiedad adecuada, formalizaría la compra antes de la graduación y me mudaría inmediatamente después. Bernardo, el agente inmobiliario que la licenciada Herrera recomendó, había sido fundamental para encontrar mi casita en la calle de los Fresnos. Entendía mis limitaciones presupuestarias y mi cronograma. Vimos docenas de propiedades antes de encontrar la correcta, una casa de un piso de los años 70 con buena estructura pero decoración anticuada.
2 recámaras, un baño, una cocina pequeña y una sala de estar sorprendentemente espaciosa con chimenea. Los propietarios están motivados para vender, había explicado Bernardo. Ya se mudaron a Estados Unidos y solo quieren cerrar el trato rápidamente. El precio de venta era de $1,800. Con mi historial crediticio y mis ahorros, además de un crédito hipotecario que Bernardo me ayudó a encontrar, conseguí una hipoteca con mensualidades menores a lo que mi padre exigía de renta. La firma había sido estresante. Me había tomado un día libre de clases, diciéndoles a mis padres que tenía un examen importante para el que necesitaba estudiar. En cambio, me había sentado en una notaría con extraños, firmando documento tras documento hasta que me dolió la mano. Cuando se firmó el último papel, Bernardo me había entregado las llaves con una sonrisa. «Felicidades, propietaria». Ahora, acostada en mi habitación de la infancia, por lo que sabía que sería la última vez, sentí una extraña mezcla de tristeza e irresolución. Esta casa guardaba recuerdos, no todos malos, pero también representaba una dinámica que se había vuelto cada vez más tóxica. A las 6 de la mañana, me levanté en silencio y comencé a empacar mis pertenencias. Me sorprendió lo poco que realmente poseía a pesar de haber vivido aquí la mayor parte de mi vida. Mi ropa cabía en 2 maletas. Mis libros y objetos personales llenaban 3 cajas. Mis joyas, en su mayoría piezas baratas que me había comprado, cabían en una pequeña bolsa. A las 7:30 tenía todo apilado ordenadamente junto a la puerta de mi habitación. Podía oír movimiento en la cocina, los pasos familiares de mi madre y el sonido de la cafetera. Respirando hondo, bajé la primera maleta. Mamá levantó la vista de la mesa de la cocina, con sorpresa en su rostro. ¿Te levantaste temprano? ¿Quieres café? No, gracias, mamá. Hoy me mudo. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué? Por lo que dijo tu padre. Cariño, no quiso decir que tuvieras que irte inmediatamente. Lo sé, respondí, dejando la maleta junto a la puerta principal. Pero he estado planeando esto por un tiempo. Es hora. Me siguió mientras subía por la segunda maleta. ¿Pero a dónde irás? ¿Tienes un departamento apalabrado? No puedes simplemente irte sin un plan. Sonreí a mi pesar. Realmente no tenía idea de que yo era capaz de hacer planes sin su conocimiento o participación. Tengo un lugar, dije, simplemente añadiendo la segunda maleta a la primera. Para entonces, el alboroto había despertado a mi padre. Apareció en el pasillo con el pelo revuelto y la bata atada apresuradamente. ¿Qué está pasando?, exigió. Sofía dice que se muda, explicó mamá, retorciéndose las manos. Papá miró las maletas, luego a mí, su expresión cambiando de confusión a ira. ¿Por lo de anoche? Por el amor de Dios, solo estábamos teniendo una conversación sobre responsabilidades de adulto. No hay necesidad de dramatismos. Esto no es por lo de anoche, dije, volviendo arriba por mis cajas. Este ha sido mi plan durante meses. Empiezo mi nuevo trabajo el lunes y necesito estar instalada en mi nuevo lugar antes de entonces. ¿Nuevo lugar? Papá me siguió escaleras arriba. ¿Qué nuevo lugar? Aún no puedes permitirte un lugar propio. Primero necesitas ahorrar. La ironía de que él me diera lecciones sobre ahorrar cuando había vaciado sistemáticamente mis ahorros durante años era casi ridícula. Mi nuevo lugar está todo arreglado, dije, levantando una caja de libros. He estado ahorrando y planeando para esto. ¿Ahorrando? La voz de papá se elevó. ¿Cómo pudiste estar ahorrando si nos has estado ayudando con los gastos? No respondí, concentrándome en bajar mis pertenencias. Mamá estaba ahora sentada en el escalón de abajo, con aspecto perdido. Javi había salido de su habitación, observando la escena con una atención inusual. La mudanza estará aquí a las 9, anuncié, mirando mi reloj. Solo necesito bajar todo antes de que lleguen. ¿Mudanza? La voz de mamá era débil. Sofía, todo esto es tan repentino. No era repentino para mí. Era la culminación de años de creciente conciencia y meses de cuidadosa planificación. Pero entendía que para ellos parecía salir de la nada. Nunca habían considerado que yo pudiera tener una vida separada de sus necesidades. Seguirás ayudando con los recibos, ¿verdad?
Preguntó papá, su ira dando paso a la preocupación. Incluso si no vives aquí. Y ahí estaba. No preocupación por mi bienestar o tristeza por mi partida, sino preocupación inmediata sobre cómo mi decisión afectaría sus finanzas. No, dije, la única palabra sintiéndose como una traición y una liberación. Ya no pagaré sus recibos. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de mi padre se enrojeció. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Javi los miró a ellos y luego a mí, pareciendo finalmente entender la dinámica en juego. No puedes simplemente abandonar a tu familia, balbuceó papá finalmente. No estoy abandonando a nadie, respondí. Simplemente estoy comenzando mi propia vida. Siempre dijiste que eso era lo que querías para mí. El camión de mudanzas llegó precisamente a las 9. 2 hombres, Raúl y Carlos, cargaron eficientemente mis escasas pertenencias. Hice una última revisión de mi habitación, comprobando cajones y armarios en busca de algo olvidado. Al girarme para irme, noté a mi madre de pie en el umbral, pareciendo más pequeña de alguna manera. No me di cuenta de lo poco que tienes, dijo en voz baja. Después de todos estos años, fue lo más cerca que estuvo de reconocer el desequilibrio que había definido nuestra relación. La abracé brevemente y luego bajé las escaleras donde mi padre estaba discutiendo con los de la mudanza sobre dónde estacionar. Papá, interrumpí, ya me voy. Te llamaré en unos días cuando esté instalada. Se volvió hacia mí, su expresión una compleja mezcla de ira e incredulidad. ¿Así es como nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? Huyendo en el momento en que te pedimos que contribuyas. La injusticia de su declaración me golpeó como un golpe físico. Pero en lugar de discutir, simplemente le entregué un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Una copia de mi nueva dirección en caso de emergencia, respondí. Un registro de las contribuciones financieras que he hecho a este hogar en los últimos 7 años. Pensé que querrías revisarlo antes de que volvamos a hablar. Luego salí por la puerta, me subí a mi coche y seguí al camión de mudanzas hacia mi nuevo hogar y mi nuevo comienzo. El camión de mudanzas se detuvo frente a mi casa a las 9:45 de la mañana. Mi casa. La frase todavía se sentía extraña en mi mente. La modesta casa con su pintura azul desvaída y molduras blancas se veía exactamente como la recordaba de mis visitas anteriores, pero ahora era mía. Aparqué detrás del camión y me senté un momento contemplando la vista. El pequeño jardín delantero necesitaba atención, el césped crecido y algunas malas hierbas asomando por las grietas del camino de cemento. El porche tenía una ligera inclinación en un lado. Las canaletas necesitaban limpieza, pero la estructura era buena y era mía. Cada imperfección representaba libertad. Los de la mudanza, Raúl y Carlos, descargaron mis pocas posesiones rápidamente. Cuando todas las cajas y maletas estaban apiladas en la sala de estar, Raúl me entregó el portapapeles para que firmara. ¿Eso es todo?, preguntó, mirando alrededor. ¿No viene nada más? No, respondí. Recién empiezo. Carlos asintió con aprobación. La mejor manera de hacerlo, sin desorden. Un nuevo comienzo. Después de que se fueron, me quedé en el centro de mi sala de estar vacía, abrumada por el silencio y el espacio. Tenía muebles que se entregarían más tarde ese día, lo esencial que había pedido en línea la semana anterior, una cama, un sofá, un pequeño comedor con 2 sillas. No era mucho, pero era un comienzo. El resto de la mañana lo pasé desempacando mi ropa y objetos personales. Había comprado productos de limpieza a principios de semana y los había guardado en el armario de la cocina, así que me tomé un tiempo para limpiar encimeras y barrer los suelos. La casa había sido limpiada antes de la compra, pero había estado vacía durante varias semanas y se había acumulado polvo. Alrededor del mediodía, un golpe en la puerta me sobresaltó. La abrí y encontré a una mujer mayor con el pelo plateado y ojos brillantes de pie en mi porche. Hola, dijo cálidamente. Soy doña Elvira, de al lado. Vi el camión de mudanzas antes y quería darte la bienvenida a la colonia. Me tendió un plato de cerámica cubierto con papel de aluminio. Solo una simple cazuela. El día de la mudanza es agotador y todo el mundo necesita comer. Acepté el plato con genuina gratitud. Muchas gracias. Soy Sofía Valdés.
Acabo de graduarme de la universidad y esta es mi primera casa. Doña Elvira sonrió radiante. ¡Qué maravilloso! Una joven propietaria. Eso no se ve todos los días. Charlamos durante unos minutos, doña Elvira poniéndome al día sobre la colonia, la pareja de enfrente que había vivido allí durante 30 años, la joven familia a 2 puertas con gemelos que acababan de empezar el kinder, el mejor día para la recolección de basura y que mercado local tenía los productos más frescos. Si necesitas algo, lo que sea, solo ven a tocar, dijo mientras se preparaba para irse. Ah, y los dueños anteriores dejaron algunos bulbos en el jardín. Saldrán la próxima primavera. Hermosos tulipanes y narcisos. Después de que doña Elvira se fue, me sentí un poco menos sola. La idea de que las flores plantadas por los dueños anteriores florecerían en mi jardín el próximo año me dio una extraña sensación de continuidad. Una conexión con la historia de este lugar que ahora era mío. La entrega de muebles llegó a las 3 p.m. 2 hombres ensamblaron eficientemente mi base de cama y colocaron el sofá y la mesa según mis instrucciones. A las 5 tenía la apariencia de un hogar. La cama estaba hecha con sábanas nuevas y un edredón que había pedido en línea. El sofá miraba hacia la pequeña chimenea. El comedor estaba en el rincón soleado de la cocina. Esa primera noche sola en mi casa fue a la vez aterradora y emocionante. Cada crujido y asentamiento de la vieja casa me hacía saltar. Las sombras parecían diferentes a las de la casa de mi infancia. Los ruidos de la calle eran desconocidos, pero subyacente al nerviosismo había una profunda sensación de logro. Yo había hecho esto. Había creado esta oportunidad para mí misma a pesar de años de drenaje financiero y manipulación emocional. Dormí de forma intermitente esa primera noche, despertándome varias veces ante el entorno desconocido. Por la mañana, sin embargo, me sentía más asentada. Hice café en la nueva cafetera que me había regalado y me senté en mi pequeña mesa planeando mi día. El lunes sería mi primer día en Impulso Digital, pero tenía el fin de semana para seguir organizando mi nuevo hogar. El domingo por la noche, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de mi familia. Había mantenido deliberadamente mi teléfono apagado durante la mayor parte del fin de semana, necesitando espacio para procesar el enorme cambio en mi vida. Ahora el mundo exterior se entrometía. Mamá, espero que estés instalada. Por favor, dinos que estás bien. Papá, el recibo de internet vence el martes. ¿Vas a mandar dinero? Javi, papá está enloqueciendo por los recibos. ¿Qué hiciste? Respondí solo a mi madre, asegurándole que estaba bien instalada en mi nuevo lugar. A los demás, mantuve el silencio. Fue más difícil de lo que esperaba. Años de condicionamiento me habían enseñado a responder inmediatamente a las solicitudes financieras, a priorizar sus necesidades por encima de mi propia comodidad o planes. Romper ese patrón se sentía casi físicamente doloroso. Llegó el lunes y con él mi primer día como coordinadora de marketing en Impulso Digital. El día pasó en un torbellino de caras nuevas, sesiones de orientación y papeleo. Para cuando regrese a mi casita azul estaba agotada pero eufórica. Este era el comienzo de mi carrera, de mi vida independiente. El martes trajo más mensajes de texto de mi padre, cada vez más urgentes. Papá, el recibo de la luz está vencido. Amenazan con cortarla. Papá, ¿recibiste mi mensaje sobre el recibo de internet? Es importante para la tarea de Javi. Papá, Sofía, no puedes simplemente ignorar tus responsabilidades familiares. El miércoles, mi madre llamó durante mi hora de almuerzo con la voz tensa de preocupación. Cariño, sé que estás estableciendo tu independencia y lo respeto, pero tu padre está muy estresado por los recibos. ¿Podrías ayudarnos solo una vez más mientras resolvemos las cosas? Mamá, dije suavemente, he estado ayudando una vez más durante 7 años. Papá necesita aprender a gestionar el presupuesto del hogar sin mis ingresos. Pero podrían cortar la luz mañana, dijo con la voz temblorosa. El internet ya lo han cortado. Javi tiene que entregar un trabajo. La culpa fue inmediata y abrumadora. Casi cedí en ese mismo momento, casi me ofrecí a pagar el recibo solo por esa vez. Pero la voz de la licenciada Herrera resonó en mi mente. Este patrón continuará mientras lo permitas. Lo siento, mamá, ya no puedo ayudar. Papá tiene trabajo.
Tú tienes trabajo. Ustedes dos necesitan resolver esto. El jueves por la noche sonó el timbre. Abrí y encontré a toda mi familia de pie en mi porche. Papá parecía enojado, mamá ansiosa, Javi incómodo. ¿Aquí es donde vives ahora?, preguntó papá sin preámbulos, mirando más allá de mí hacia la casa. ¿Compraste una casa? Sí, respondí, bloqueando la entrada. ¿Quieren pasar? Pasaron junto a mí a la pequeña sala de estar. Papá comenzó a examinar todo de inmediato, revisando la chimenea, mirando el techo, abriendo puertas para inspeccionar otras habitaciones. Mamá se sentó con cautela en el borde del sofá, con las manos cruzadas en su regazo. Javi deambuló hacia la cocina, abriendo el refrigerador sin preguntar. ¿Cómo te lo permitiste?, exigió papá. ¿De dónde salió el dinero? Ahorré, dije simplemente. Cumplía los requisitos para un crédito hipotecario. ¿Ahorraste? ¿De qué? Su voz se elevó. Nos diste cada peso que te sobraba. No cada peso, corregí. Aparté una porción de mis ganancias para mi futuro. Lo he estado haciendo durante años. Así que nos mentiste, acusó. Todas esas veces que dijiste que estabas sin dinero, que no podías ayudar más con los recibos, estabas escondiendo dinero. Varios de mis nuevos vecinos estaban en sus patios fingiendo no ver la confrontación que se desarrollaba en mi porche. Doña Elvira había salido a regar sus flores. Su mirada preocupada se desviaba hacia nosotros ocasionalmente. Nunca mentí, dije con firmeza. Contribuí con miles de pesos a su hogar. Trabajé en múltiples empleos durante la prepa y la universidad para ayudar a mantener a la familia, pero también me protegí a mí misma porque nadie más lo iba a hacer. Somos tus padres, interrumpió mamá. Siempre te hemos protegido. ¿Lo han hecho?, pregunté, mirándola directamente. ¿O han protegido a papá y sus malas decisiones financieras a mi costa? Ella bajó la mirada a sus manos. La CFE cortó la luz esta tarde, dijo papá, su ira dando paso a la desesperación. La casa está a oscuras. La comida del refrigerador se echará a perder. ¿Es eso lo que quieres? Por supuesto que no, respondí. Pero quiero que entiendan que no es mi responsabilidad arreglar esto. Nunca debió haberlo sido. Javi había regresado de su inspección de mi cocina. ¿Y qué? ¿Vas a dejar que suframos porque estás enojada por pagar renta? Eso es muy frío, Sofía. Esto no se trata de la renta, dije, mi propia frustración creciendo. Esto se trata de 7 años de mantener a esta familia mientras me trataban como un cajero automático personal. Se trata de la adicción al juego de papá, de la permisividad de mamá y de que tú nunca tuvieras que contribuir ni un centavo mientras yo me agotaba trabajando. La palabra adicción al juego quedó suspendida en el aire. Javi miró a papá confundido. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. No sabes de lo que estás hablando, farfulló papá. Pero la lucha abandonaba su voz. Creo que sí lo sé, respondí. Creo que es hora de que todos reconozcamos la realidad de nuestra dinámica familiar. ¿Cómo te atreves a acusarme de jugar?, dijo mi padre con la voz peligrosamente baja. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá, por favor, respondí, tratando de mantener mi tono uniforme. Seamos honestos el uno con el otro por una vez. Sé de las visitas al casino. Sé de las cuentas de póker en línea. Sé de los préstamos. Su rostro palideció ligeramente, pero mantuvo su postura defensiva. Todo el mundo necesita recreación. Unos pocos juegos aquí y allá no es jugar. Mamá miraba al suelo, negándose a mirar a nadie a los ojos. Javi parecía confundido, sus ojos se movían de papá a mí y de vuelta. ¿De qué está hablando, mamá?, preguntó. Papá no juega. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La expresión de Javi cambió de confusión a incredulidad. ¿Es verdad?, insistió. Es por eso que siempre estamos sin dinero, aunque tú y mamá trabajan y Sofía ha estado pagando los recibos. Tu hermana está exagerando, insistió papá. De todos modos, nuestra situación financiera no es asunto tuyo. Lo que importa ahora es que tu hermana ha abandonado sus obligaciones familiares y nos ha dejado en una situación desesperada. Caminé hacia mi nuevo comedor donde estaba mi portátil y abrí una hoja de cálculo que había creado con la ayuda de la licenciada Herrera.
Creo que necesitamos ver algunos hechos. Giré la pantalla para que todos pudieran verla. Este es un registro de cada contribución financiera que he hecho a nuestro hogar desde que tenía 16 años. Cada pago de recibos, cada compra del supermercado, cada depósito directo a su cuenta. La hoja de cálculo era meticulosa, con fechas, cantidades y descripciones de cada transacción. 7 años de apoyo financiero expuestos en blanco y negro. El total al final es de $1,600, dije. Eso es lo que he contribuido a nuestra familia mientras trabajaba en empleos de salario mínimo y asistía a la escuela a tiempo completo. Mamá jadeó. El rostro de papá se enrojeció. Incluso yo me sorprendí al ver la cifra en su totalidad. De alguna manera, sumarlo todo hizo que la situación fuera aún más cruda de lo que había imaginado. Eso no puede ser correcto, murmuró papá, inclinándose para examinar las cifras. Te lo estás inventando. Tengo recibos y estados de cuenta de cada entrada, respondí. Esto no es una estimación, es la cantidad exacta que he dado para mantener a nuestra familia mientras tú te jugabas tu sueldo. Y mamá fingía no darse cuenta. Mamá soltó un sollozo cubriéndose la cara con las manos. No sabía qué hacer, susurró. Él seguía diciendo que era la última vez que lo recuperaría todo. Eso es lo que siempre dicen los adictos, dije suavemente. Pero nunca es la última vez sin ayuda real. Javi se había acercado a mirar la hoja de cálculo. Su expresión se endurecía mientras se desplazaba por las entradas. ¿Pagaste mi fiesta de graduación?, preguntó, señalando una entrada del año anterior. Papá dijo que había ahorrado para ella. Pagué por muchas cosas que supuestamente eran de papá, confirmé. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, reparaciones del coche. Te devolví el dinero de algunas de esas cosas, protestó papá débilmente. Algunas, estuve de acuerdo. Una pequeña fracción. Javi se volvió hacia nuestros padres con la ira evidente en su rostro. ¿Por qué Sofía pagaba todo? ¿Por qué ninguno de los dos me dijo nunca lo que realmente estaba pasando? Queríamos protegerte, dijo mamá, finalmente levantando la vista. No queríamos que te preocuparas por problemas de adultos. Así que en lugar de eso, dejaron que Sofía cargara con todo. La voz de Javi se elevó. Solo es 3 años mayor que yo. También era una niña. Su defensa de mí fue inesperada y conmovedora. Durante años había resentido su existencia despreocupada mientras yo luchaba bajo el peso de las obligaciones familiares. Ahora me daba cuenta de que él había estado tan a oscuras como yo. El punto es, dijo papá claramente, tratando de recuperar el control de la conversación, que ahora estamos en crisis. La luz está cortada. Necesitamos ayuda. Cerré el portátil y me enfrenté a mi familia. Estoy dispuesta a ayudar, pero no dándoles dinero. Ese enfoque no ha funcionado durante 7 años y no funcionará ahora. ¿Qué significa eso?, preguntó papá con desconfianza. Significa que les ayudaré a desarrollar un presupuesto realista basado en sus ingresos reales. Significa que papá necesita buscar ayuda para su adicción al juego. Significa que mamá necesita dejar de permitir comportamientos destructivos. Y significa que Javi podría necesitar conseguir un trabajo de medio tiempo para contribuir, tal como lo hice yo a su edad. Adicción al juego es un término fuerte, murmuró papá. ¿Lo es?, pregunté. ¿Cuánto has perdido solo en el último año? ¿Cuántas veces has prometido parar? ¿Cuántos recibos han quedado sin pagar porque el dinero se fue al juego en su lugar? No tuvo respuesta. Soy dueña de esta casa en su totalidad, dije, una declaración que los hizo mirarme a los tres en shock. Sin hipoteca. Ahorré lo suficiente para un enganche sustancial y el crédito para jóvenes que conseguí cubrió el resto basado en mis ingresos y mi historial crediticio. Eso es imposible, dijo papá. Su voz carecía de convicción. No es imposible cuando has estado ahorrando desde los 16 años y recientemente recibiste un bono de bienvenida de tu nuevo empleador, respondí. No es imposible cuando has estado aprendiendo sobre planificación financiera en lugar de buscar la próxima ganancia rápida. La realidad de mi independencia finalmente estaba calando. El rostro de mi padre había pasado de rojo a pálido, las implicaciones completas se hacían evidentes. No volvería a rescatarlos.
No enviaría dinero. El cajero automático en el que habían confiado durante años estaba permanentemente cerrado. ¿Así que eso es todo?, preguntó papá, una nota de desesperación colándose en su voz. ¿Simplemente nos cortas el grifo por completo? Les estoy dando una opción, aclaré. Opción 1, les ayudo a crear un plan financiero. Papá busca tratamiento para la adicción al juego. Mamá toma un papel más activo en las finanzas del hogar y Javi contribuye con un trabajo de medio tiempo. Reconstruimos nuestra relación en términos más saludables. ¿Y la opción 2? Preguntó mamá en voz baja. La opción 2 es que continúen como hasta ahora, pero sin mi apoyo financiero. Lo resuelven por su cuenta. Eso no es mucha opción, murmuró papá. Más opción de la que yo tuve a los 16, respondí con calma. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas. Años de resentimiento, manipulación y responsabilidades mal ubicadas pendían entre nosotros. Finalmente, Javi habló. Quiero la opción 1 y ya solicité un trabajo en el supermercado donde trabajaba Sofía. Mamá lo miró sorprendida, luego a mí. Yo también quiero la opción 1. Debería haber sido más fuerte hace años. Lo siento, Sofía. Todos los ojos se volvieron hacia papá. Se mantuvo rígido, el orgullo luchando con la necesidad en su rostro. ¿Realmente eres dueña de esta casa?, preguntó de nuevo. Asentí. Nosotros podríamos perder la nuestra si las cosas no cambian, reconoció a regañadientes. La segunda hipoteca que sacaste el año pasado sin decírselo a mamá te está alcanzando, dije, revelando que sabía incluso más de lo que pensaban. Mamá jadeó. ¿Segunda hipoteca, Roberto? Dijiste que era un pequeño préstamo personal. Los hombros de papá se hundieron. La fachada finalmente se desmoronó por completo. Probaré la opción 1, dijo, su voz apenas audible. Pero no tengo un problema. Puedo parar cuando quiera. Eso es lo primero que tendremos que abordar, dije con firmeza. No puedes resolver un problema que no reconoces. Mientras se preparaban para irse, la realidad de su situación pesaba visiblemente sobre ellos. Sin luz en casa, recibos crecientes, secretos expuestos. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Hablaremos mañana sobre los próximos pasos, dije mientras estaban en mi porche. Por esta noche pueden quedarse en el Hotel El Descanso, en la Avenida 4 Norte. Llamaré y pagaré por una noche mientras resuelven las cosas. Era la única asistencia financiera que estaba dispuesta a ofrecer, un amortiguador para facilitar la transición en lugar de un regreso a los viejos patrones. Mientras su coche se alejaba de mi casa, sentí una compleja mezcla de emociones, culpa por su situación, ira por años de explotación, esperanza de que un cambio real fuera posible. Pero sobre todo, sentí una abrumadora sensación de liberación. La verdad finalmente estaba al descubierto y con ella venía la posibilidad de sanar. 3 meses después de esa confrontación en mi porche, la vida había cambiado drásticamente para todos nosotros. Mi casita azul se había convertido verdaderamente en mía, con toques personales que la hacían sentir como un hogar. Había pintado la sala de estar de un cálido color crema, colgado cortinas en las recámaras y plantado flores en el jardín delantero con el consejo de doña Elvira. Cada cambio, por pequeño que fuera, representaba mi independencia y mi creciente sentido de identidad. En el trabajo estaba prosperando. Mi puesto en Impulso Digital me desafiaba de maneras que la escuela nunca lo había hecho y mis supervisores ya habían reconocido mi ética de trabajo y mis habilidades organizativas. Un pequeño ascenso llegó después de solo 2 meses, junto con la responsabilidad de gestionar nuestras cuentas de redes sociales. La estabilidad de un sueldo regular que era solo mío se sentía como un lujo. Después de años de dividir inmediatamente mis ganancias entre varias necesidades familiares, la relación con mi familia había evolucionado hacia algo que no podría haber imaginado en esa tensa noche de graduación. No había sido fácil, y había habido contratiempos, pero el progreso era innegable. Papá se había resistido inicialmente a la idea de asistir a las reuniones de jugadores anónimos,
insistiendo en que podía controlar su hábito sin ayuda. Fue necesario que el banco enviara un aviso formal de embargo para finalmente romper su negación. La noche que recibió esa carta, me llamó llorando, algo que nunca antes había presenciado. No quiero perder nuestra casa, había dicho, con la voz quebrada. No quiero perder a mi familia. Por favor, ayúdame. Al día siguiente, lo llevé a su primera reunión de JA. Había ido 3 veces por semana desde entonces. El proceso fue difícil para él, requiriendo una honestidad y vulnerabilidad que no le venían naturalmente después de años de engaño. Pero verlo trabajar a través del programa de 12 pasos, reconociendo el daño que su adicción había causado, me dio la esperanza de que un cambio real era posible. Mamá había encontrado trabajo de tiempo completo como gerente de oficina en una clínica dental local, duplicando sus ingresos anteriores de la biblioteca. El trabajo parecía darle no solo seguridad financiera, sino una confianza que no había visto en ella antes. También había comenzado a asistir a grupos de apoyo para familias de adictos al juego, aprendiendo cómo su comportamiento permisivo había contribuido al problema. Pensé que estaba protegiendo a todos manteniendo la paz, me dijo durante un café un domingo por la tarde, pero solo estaba haciendo posible que la situación continuara. ¿Te fallé, Sofía? Dejé que cargaras con pesos que nunca fueron tuyos. Su reconocimiento de mi experiencia fue sanador de maneras que no había esperado. Durante años me había sentido invisible en mi propia familia, valorada solo por lo que podía proporcionar financieramente. Que mi madre me viera de verdad, fue un regalo. Javi había sorprendido a todos con su respuesta a la crisis familiar. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en el supermercado y contribuía con sus ganancias a los gastos del hogar. Más importante aún, había dado un paso al frente emocionalmente, a menudo mediando entre nuestros padres cuando las tensiones aumentaban durante las discusiones financieras. Nunca me di cuenta de todo lo que hiciste por nosotros, me dijo una noche cuando visitó mi casa. Estaba tan metido en mi propia vida que no vi lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Lamento haber sido un idiota tan egocéntrico. Su disculpa significó más de lo que él podía imaginar. El resentimiento que había albergado hacia él durante años comenzó a disolverse, reemplazado por un genuino afecto por el joven en el que se estaba convirtiendo. En cuanto a mí, el cambio más significativo fue interno. La ansiedad constante por el dinero que había sido mi compañera desde la adolescencia estaba disminuyendo gradualmente. Estaba aprendiendo a gastar en mí misma sin culpa, a ahorrar para mi futuro sin miedo y a establecer límites sin disculpas. Parte de ese crecimiento incluyó salir en citas por primera vez en años. Entre el trabajo y las obligaciones familiares, las relaciones románticas habían parecido un lujo imposible durante la universidad. Ahora estaba saliendo con Vicente, un diseñador gráfico que había conocido a través del trabajo. Nuestra relación aún era nueva, pero su respeto por mi independencia y su comprensión de mi historia familiar hacían que fuera fácil estar con él. Mi amistad con Elena también se había profundizado. Ella había tenido razón todo el tiempo sobre mi dinámica familiar y su apoyo inquebrantable había sido crucial durante la difícil transición. Nos reuníamos semanalmente para cenar, alternando entre su departamento y mi casa, compartiendo historias y consejos mientras navegábamos juntas por la adultez temprana. La situación financiera de la familia se había estabilizado un poco. Con la adicción al juego de papá bajo control, el nuevo trabajo de mamá y la contribución de Javi habían logrado negociar con el banco y conservar la casa. Estaban en un presupuesto estricto que yo había ayudado a crear pero que no financiaba. A veces cometían errores y ocasionalmente papá insinuaba que necesitaba ayuda con un gasto inesperado, pero yo mantenía mis límites con amable firmeza. Puedo ayudarte a averiguar cómo manejar eso dentro de tu presupuesto, ofrecía en lugar de dinero. O podemos ver qué gastos podrían reducirse este mes para cubrirlo. No siempre fue fácil.
Años de condicionamiento me habían entrenado para rescatarlos a cualquier costo para mí. A veces la culpa era abrumadora, especialmente cuando mamá mencionaba tener que cancelar pequeños lujos o cuando Javi hablaba de retrasar sus planes universitarios para trabajar más horas. Pero me recordaba a mí misma que la verdadera ayuda significaba apoyar su independencia, no fomentar la dependencia. Un domingo por la noche, casi exactamente 3 meses después de nuestra confrontación, mi familia vino a mi casa a cenar. Era nuestra nueva tradición, una comida semanal juntos que simbolizaba nuestra relación cambiante. Había preparado una comida simple pero deliciosa y nos sentamos alrededor de mi pequeño comedor, la conversación fluyendo más fácilmente que en años. Tengo noticias, anunció papá mientras terminábamos el postre. Me han ofrecido un puesto en tecnologías del Bajío. No es un nivel de gerencia como mi antiguo trabajo, pero el salario es mejor que el que estoy ganando ahora y hay posibilidades de ascenso. Eso es maravilloso, exclamó mamá con orgullo genuino en su voz. Felicidades, papá, añadí, extendiendo la mano para apretar la suya. Te mereces esta oportunidad. Él me devolvió el apretón con los ojos sospechosamente brillantes. No podría haberlo hecho sin todos ustedes, especialmente tú, Sofía. Tu amor exigente salvó a esta familia incluso cuando luchamos contra él. Su reconocimiento me hizo llorar. Durante tanto tiempo, no había deseado nada más que mis padres me vieran, que me valoraran por algo más que mi contribución financiera. Este simple reconocimiento se sintió como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Mientras se preparaban para irse esa noche, mamá me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, susurró. Nos enseñaste a todos cómo es la verdadera fortaleza. De pie en mi porche, viendo su coche alejarse, sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. El viaje había sido doloroso, las confrontaciones difíciles y los cambios desafiantes. Pero a través de todo, había descubierto mi propio valor más allá de lo que podía proporcionar a los demás. Había aprendido que la verdadera familia apoya el crecimiento mutuo en lugar de explotar las debilidades del otro. Lo más importante, había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de rescatarlo, en cambio, estar a su lado mientras aprende a rescatarse a sí mismo. La vida no era perfecta. Mi familia todavía luchaba a veces. Yo todavía luchaba contra viejos hábitos de exceso de responsabilidad. Pero todos estábamos creciendo, sanando y construyendo algo más saludable juntos. Y eso valió la pena cada conversación difícil, cada límite doloroso y cada valiente paso hacia el cambio. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con seres queridos por tu propio bienestar? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. A veces, saber que no estamos solos en estas desafiantes situaciones familiares puede ser increíblemente sanador. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que podría necesitar escucharla. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que cuidar de ti mismo no es egoísta. Es necesario para poder cuidar verdaderamente de los demás.